tardes, maestra Rosario. Buenas tardes a todos sus funcionarios. Comparto muchas de las opiniones que se han dado, muchas de las preguntas, y creo que las respuestas, aunque sean generales, nos llevan a la revisión y a ver que se tiene claridad sobre el trabajo que tiene que desarrollar esta secretaría tan importante. Sin embargo, también creo necesario señalar que si bien es cierto que existe el antes de septiembre y el ahora, y que eso nos lleva a toda la reflexión de los mexicanos para revisar muchas políticas urbanas, para desarrollar muchos aspectos de nuestra convivencia, también es cierto que antes de septiembre nuestro país tenía muchos problemas de vivienda y de muchos aspectos de la tenencia de la tierra. De tal manera que creo que, sin omitir la importancia de la situación extraordinaria, no se puede hacer a un lado la situación ordinaria. Y ya varios de mis compañeros diputados hicieron referencia a varios programas que son importantes y que se tienen que seguir atendiendo con la misma necesidad que antes. Por esa situación, mis preguntas son si seguiremos escuchando que solamente para atender los problemas ordinarios ahora tengamos que esperar por los extraordinarios, entendiendo la magnitud de estos y que varios incluso de los aspectos o de los programas ordinarios tengan que reforzar la situación extraordinaria. En nuestro México existe una gran cantidad de zonas irregulares, sobre todo en la zona metropolitana, y creo que este año hay poca productividad en la regularización, entendiendo que se necesitan grandes recursos para regularizar todo lo que tenemos, pero partiendo de lo que se tiene, creo que hay poco avance. De menos, yo sí creo que debería de agilizarse los trámites de regularización, no solamente en el pago de las expropiaciones ya realizadas, sino en el trámite de la escrituración de muchos asentamientos urbanos, sobre todo en la zona metropolitana. También en el programa de vivienda, de los recursos ya recortados, no de la necesidad que se tiene para cubrir este gran problema, sino lo ya etiquetado, lo ya acordado de acuerdo a su programación como Secretaría y con el Instituto de FONAPO, pues como que ya se está terminando el año y muchos ciudadanos todavía tienen el problema de que no les llegan sus recursos. Pero para irme también ya más a algo concreto que me encargó la fracción de mi partido, quiero preguntarle sobre cómo van a agilizar y van a eficientar la administración de los recursos a los municipios beneficiarios del fondo minero que tienen que impartir, que tienen que distribuir. ¿Qué acciones están llevando a cabo para maximizar los recursos asignados en beneficio del desarrollo de los municipios y estados mineros, considerando las modificaciones al artículo 275 de la Ley Federal de Derechos? ¿Cuáles son los avances en la administración de los recursos del fondo minero en todos los estados receptores y el destino de los proyectos autorizados? Entendiendo que este fondo es de suma importancia para esos municipios y para esos estados. Pero también quiero terminar con ello, pedirle que si bien puedo agradecer la atención que hemos recibido por parte de usted y de varios de sus funcionarios, también quiero hacer hincapié que sí creo que hay mucha lentitud en el cumplimiento de muchos de los programas, insisto, ordinarios, que también tienen que incidir en corregir muchos de los programas que están aquí. No se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana, no se puede ordenar todo de la noche a la mañana en un sexenio ni en dos, es una política más de largo plazo, pero se tiene que ir abonando lo suficiente y sobre todo lo comprometido. Por eso aprovecho este espacio para decir que reconozco el trabajo que ha venido haciendo al frente usted, maestra, su antecesor, varios de los funcionarios que están aquí que nos han atendido, me imagino que a muchos, pero creo que también hay que señalar que todavía hay pendientes y que también hay que cubrirlos. Gracias, diputada. Para dar respuesta tiene la palabra
la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, maestra Rosario Robles Berlanga. Por favor, maestra. Claro que sí. En primer lugar, muchas gracias, diputada Marisela. Desde luego que nosotros tenemos esta responsabilidad en materia de vivienda, en la reconstrucción, que es extraordinaria y que tenemos que atender y que implica un esfuerzo muy importante de una secretaría que ha disminuido su personal, tanto en las delegaciones como a nivel central, de manera considerable. Hace un rato ponía el cuadro de en Oaxaca 1,000 y pico de viviendas al año, ahora se van a tener que reconstruir 25,000. Esto supone un esfuerzo extraordinario de supervisión por parte de la Secretaría, pero no, esto no quiere decir que nuestros programas y nuestro programa de trabajo para el 2018 deba mermarse, tiene que incorporarse esta labor extraordinaria, pero nosotros debemos de seguir trabajando en el cumplimiento de nuestras metas y de los objetivos que se ha planteado el presidente Peña. Entonces, seguiremos trabajando en eso. Tenemos un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para nuestros diversos programas, al margen del de la reconstrucción, y de esta manera nuestros programas de vivienda, nuestros programas de espacios públicos, nuestros programas, pues el de la regularización, nosotros quisiéramos escriturar a manos llenas. El problema es que no tenemos esos recursos. El propio PASPRA, que permite subsidiar este proceso, pues es de un monto muy pequeño. Hicimos ya la transformación de Corete en el INSUS, pero también tenemos que ir a tocar callos importantes, porque pues si tenemos un elefante blanco que nos implica que cada escritura nos salga en cantidades enormes de dinero, pues mejor hay que reducir ese aparato y que la escritura le salga más barata al beneficiario o le salga gratuita. Pero eso significa reajustar personal y gente sindicalizada. Entonces, todo tiene su parte, sus dos partes de la moneda, no todo es de blanco, o sea, así tomamos una decisión y así nos vamos. No es fácil, pero estamos en ese proceso porque nuestra prioridad es el beneficiario. Y tenemos que lograr que este programa de Papelito Habla, que es bien importante decir que es más de 1 millón de acciones que hemos realizado para dar certeza jurídica y patrimonial a muchas familias. Es parte de la seguridad y es parte de la tranquilidad, y hemos tenido resultados importantes. En cuanto al fondo, bueno, y quiero decir algo también relativo a la vivienda. Primero, se ha disminuido el rezago habitacional en el país, el rezago en materia de vivienda del 31 al 28%. En segundo lugar, FONAPO, que ha venido reestructurándose, ha venido también modernizándose, pero sí quiero dejar esto en la reflexión de ustedes, que son los que deciden el uso de los recursos públicos. El 100% de los recursos de FONAPO, el 70% va para organizaciones. Están etiquetados. Entonces, ¿esto es lo más conveniente? ¿Sí o no? Lo dejo como pregunta. A ver, déjenme a mí también hacerles una pregunta. No para que me la contesten ahorita, simplemente como una reflexión con visión de Estado, no como representantes de una organización o de un partido político. Entonces, pues bueno, a FONAPO, que además le recortamos los recursos de manera considerable, le exigimos grandes resultados, cuando está sometido todo el tiempo a una presión que implica que el 70% de sus recursos vayan a organizaciones. Entonces, este es un punto que es importante discutir, porque son recursos que ustedes deciden. Y creo que también en abono de la transparencia tendrían que transparentarse y tendrían que decirse, para que quede claro entre la sociedad, pues no cómo usa los recursos Ángel Islama en FONAPO, sino cómo están siendo asignados y bajo qué criterios. Segundo, el fondo minero. Yo quiero decir que cuando yo llegué a la Secretaría, el fondo minero no estaba echado a andar. Pusimos en marcha el fondo, creamos todos los comités estatales, y es muy importante hablar de que ya tenemos más de 1,500, si no me equivoco la cifra exacta, 1,196 proyectos ejecutados del fondo minero que han beneficiado a esas comunidades. Recursos muy importantes
de los cuales SEDATU no tiene ni un centavo. Esto es algo también muy importante señalar. Ese dinero no va a SEDATU. Ese dinero está en Bansefi, son los derechos que pagan las empresas mineras, se quedan en Hacienda, 20% se dan a la Federación. ¿Bajo qué concepto? El subsuelo es propiedad de la nación, el 20% le corresponde al presupuesto en general del país. El 30% va a los estados y el 50% va a los municipios. Es el fondo más federalista que tenemos nosotros en el país y es producto de la reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto. De ese fondo, ¿cuál es la tarea de SEDATU? De comandar los comités donde los gobiernos estatales y los gobiernos municipales presentan sus proyectos y se avalan. Pero ahí están representados las empresas mineras, las comunidades núcleos agrarios, las autoridades municipales y estatales, y SEDATU de alguna manera coordina ese esfuerzo, pero al final de cuentas son proyectos, y en la medida que presentan los municipios y estados, en la medida que se considera que cumplen los lineamientos del fondo minero, se aprueban estos proyectos y SEDATU simplemente pide a Bansefi una aprobación para que Bansefi le transmita los recursos de manera directa a los estados y a los municipios. Por nosotros no pasa ni un centavo. Durante 2 años tuvimos que ejercer el fondo minero o hacer toda esta labor de coordinación, de supervisión, de ir a ver que las obras realmente se estaban realizando sin un centavo de operación, de gastos de operación. Apenas hasta de 2017 se acordó que el 2%, el 1%, 2.5% del fondo sea para gastos de operación, para que la unidad correspondiente de la SEDATU pueda hacer estas tareas de supervisión que implica ir al territorio, a comunidades que están muy lejanas. Pero quiero decir que sí ha habido una gran transformación. Municipios como el de Mazapil en Zacatecas, que no recibían más que 20 millones de pesos al año para toda su obra pública y con eso tenían que pagar nómina y tal, hoy reciben por fondo minero 100 millones de pesos. Pongo el caso de ese municipio que se ha transformado gracias al fondo minero. Y así podemos poner el ejemplo de varios municipios del país. No me extiendo más, ya me pasé, pero sí quería decir que este fondo es producto de esta reforma tan importante que ha hecho justicia social a los pueblos mineros del país. Gracias, maestra Rosario.